en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía los comentarios, Nelson Manrique, sin lugar a duda, una de las principales figuras de la intelectualidad de nuestro país. Él, como ustedes saben, es historiador, es también una persona que trabaja mucho desde la reflexión y el análisis y tiende a plantear no solo miradas coyunturales a lo que administramos nosotros aquí en el periodismo todos los días, sino también a reflexiones más profundas sobre, ojalá, cambios estructurales que en algún momento podamos procurar con algo de convicción y algo de posibilidades de que puedan materializarse satisfactoriamente, sobre todo para que en medio de esa diversidad nos podamos seguir entendiendo. Él ha tenido la gentileza esta mañana de atender nuestra llamada para tratar de combinar, la reedición de este libro, digamos, la primera versión salió en el año 81, y que 40 años después no solo cobra vigencia importante, sino por la información que se actualiza, puede terminar siendo significativo también en medio del bicentenario para discutir varios de los problemas y varias de las cosas que expresaron los movimientos sociales, sobre todo indigenistas, en torno a los principales problemas y controversias que se generaron en nuestra historia también. Él está, me dicen, ya comunicado con nosotros. Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días de clase, es un gusto estar en tu programa que sigo permanentemente. No, te agradezco muchísimo, por supuesto, por el tiempo esta mañana y para tratar de, como decía hace un momentito, combinar las dos cosas, y vamos a hablar sobre campesinado y nación, las guerrillas indígenas en la guerra con Chile. Digamos, tú tenías el año 81, lo que termina en las páginas del libro, adentrándose, digamos, con un detalle que es muy importante, se pueda difundir un poco más, que es posible en circunstancias muy complejas subordinar la agenda que uno puede tener más inmediata frente a un bien superior, por decirlo de alguna manera, cosa que además no se ha explicitado tanto cuando se discute episodios como la guerra con Chile o lo que sucedía antes de la guerra con Chile, por ejemplo. Si tú tendrías, porque esa es parte de lo que aquí tú nos pusiste hace bastante tiempo, que reseñar algunas de ellas, ¿qué dirías que pueden dialogar con nuestros tiempos, pero tal vez en el sentido contrario, que ahora más bien pasa algo muy distinto en torno a las agendas? Pero ¿qué dirías tú que hizo que se pudiera en un momento como este, tan difícil como la pre y la guerra con Chile, que se pudiera el movimiento indígena de nuestro país ser nacionalista y defender otros intereses y otros valores que no directamente era lo que inicialmente empujaban en un contexto previo a este momento que estoy mencionando? Bueno, tenemos un problema desde la independencia, que es la no incorporación del indio al proyecto nacional. El indio es visto como un proto-peruano que para los progresistas podría ser eventualmente incorporar la nacionalidad previa a redención. Se asume que el indio está degenerado por generaciones, por alcoholismo, cocainismo, servidumbre, y que va a requerir mucho tiempo incorporarse a la nación. Hay otros que piensan que simplemente el indio es irredimible, que sus taras son biológicas y que por lo tanto no va a ser parte de la nación y hay que incorporarlo como un elemento subordinado. Eso va a generar una visión que se refleja apenas 3 semanas después de la caída de Lima, luego de las batallas de San Juan y Miraflores, cuando Ricardo Palma manda una carta a Nicolás de Piérola, presidente, dictador en ese momento, ¿no? Eran amigos, y Ricardo Palma culpa a la población indígena de la derrota de San Juan y Miraflores. Y de esto, la gran desgracia del Perú es que está formada por una raza degenerada que usted quiso exaltar, enaltecer, ¿no? El indio no tiene sentimiento de patria, y el señor por señor le da tanto ser chileno como turco. Educar al indio será tarea de los tiempos, no de las instituciones.
Ese va a ser el leitmotiv que va a marcar la historia peruana y va a pasar a la historia la explicación de que la guerra con Chile fue perdida porque el indio no tenía sentido de nacionalidad. Incluso alguien tan progresista como Manuel González Prada va a recoger la historia del ejército chileno que pasa por una comunidad serrana y sale de la población a gritarle viva el general Chile, con la explicación de que creían que esta era una guerra entre el general Perú y el general Chile, es decir, no tenían la menor idea de la existencia de una nación, etcétera. Bueno, reconstruir la historia, un corresponsal del diario El Mercurio, pasando por la comunidad de Pacaicasa en Ayacucho, mandó esa historia que fue reproducida por la historiografía peruana. Pacaicasa figura entre las comunidades que estaban en la lista de guerrillas que servían a Cáceres, que estaban bajo el comando de Cáceres y que habían combatido permanentemente. Y la gran sorpresa que constituyó mi libro fue encontrar que la población campesina había sido la más nacionalista. Exactamente. Que siguió combatiendo aún después de que se había suscrito la paz, ¿no? Es algo sobre lo que podemos continuar conversando. Pero hay que recordar que se había dado la reforma agraria en 1969. 1979 era el centenario de la guerra con Chile, había mucha aprensión, temor de guerra, etcétera. Y el 81, cuando salió mi libro, Sendero Luminoso había comenzado su acción en Ayacucho. Era problemático para mí porque una historia de las guerrillas indígenas, incluso siendo del siglo XIX, era un tema peliagudo para lo que estaba pasando en el Perú. Pero me parecía importante recuperar una historia del campesinado cuando la reforma agraria había cambiado el mapa, había incorporado a la población indígena protagónicamente, y la lucha por su incorporación a la nacionalidad era un tema central, ¿no? Ese es el contexto en el que... Sí. Ahora, Nelson, sobre esto que tú nos has contado, y la verdad que es bien interesante, y el libro en ese sentido, digamos, retoma fuerza porque efectivamente lee ya los nuevos tiempos en torno a la relación con este grupo poblacional, que es muy importante en nuestro país, en el sentido siguiente: no es verdad que el desdén, el desprecio, el ninguneo por, digamos, lo indígena hace que sea subvaluado en episodios donde tuvo un protagonismo mayor, y sin duda no es referido así porque describen la historia que son los que efectivamente estaban más cerca del poder. Pero cambia la percepción, dirías tú, de la participación de lo indígena o de los indígenas en la construcción de lo que tenemos hasta ahora, después del impulso de lo que pasó desde el 69 en adelante con la reforma agraria, en términos políticos, digo, no en términos de lo que significó en materia social y ahí con lo de la tierra. ¿Y qué importante ha significado, ha sido eso para lo que hemos vivido en los últimos tiempos también, con intentos de representación identitaria, entre otros el propio presidente Castillo, que esa es un poco la bandera que levantó para llegar a Palacio de Gobierno? Bueno, ahí se dan dos tendencias contrapuestas. Por un lado, demográficamente la población indígena y campesina se va reduciendo significativamente en el Perú. Según el censo de 1940, la población rural era el 65% de la población. Actualmente está alrededor del 20-22%. Y en el Perú la condición de indio está asociada a la condición de campesino, serrano, rural. Y por lo tanto la reducción de la población rural significa una reducción de la población del indio, una reducción de la población indígena. Eso va por una parte, pero en el sentido contrapuesto va el peso político, el protagonismo de la población indígena, ¿no? Hasta los años 60 del siglo pasado, los alzamientos indígenas habían sido siempre focalizados. Se levantaba en el sur, estaba tranquilo el norte y el centro, se levantaba en el norte, estaba quieto el centro y el sur. Es en la gran oleada de movimientos campesinos de 1956 a 1964 que hay un movimiento de carácter nacional que va a herir de muerte al latifundio y que va a precipitar la reforma agraria 5 años después del 69.
hay una incorporación masiva de la población a través de las luchas campesinas por la tierra, luego por la profundización de la reforma agraria. Es la época de auge de la Confederación Nacional Agraria, de la Central Nacional Agraria, y una participación de la población campesina e indígena significativa. Pero en esto, la situación de Perú, la evolución de Perú se diferencia de la de los países vecinos. Tú observas en este momento Ecuador, lo que está pasando en ese mismo momento es una tremenda movilización dirigida por la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE. En Bolivia, los movimientos indígenas han llevado a la presidencia a Evo Morales, han provocado enormes cambios constitucionales, institucionales, etc., mientras que en el Perú no hay un movimiento indio organizado. Acá lo que ha habido ha sido movilizaciones campesinas, es decir, movilizaciones basadas en una identidad de clase campesina, y no en una identificación de tipo étnica, indígena. Entonces, encontramos este desfase de escasa representatividad de los intereses indígenas, con excepción de la zona amazónica, ¿no? Digamos, en la Amazonía sí hay movimientos indigenistas poderosos. No existe lo mismo en la tierra. Ahora, ¿y a qué le atribuyes, Nelson, eso? ¿A qué le atribuyes? O sea, ¿cuál es el condicionante que hace que no seamos Bolivia o Ecuador en ese sentido? Teniendo, pese a que en estos países también, digamos, han habido efectivamente reivindicaciones comunes, ¿no es cierto? Y que algunas son coyunturales y que no solo afectan a los indígenas, sino afectan, digamos, a otros sectores también. Ahora mismo la lucha por el tema del combustible y todo, digamos, cosas más circunstanciales. Pero ¿por qué en el Perú se ha ido como desvaneciendo eso que en algún momento aparecía como potente? Tú lo has escrito y está puesto aquí también, ¿no? Es decir, eran movimientos muy fuertes que impactaban de una manera muy severa en el desenlace de lo que la juventud nos presentaba en materia sobre todo política y de derechos. ¿Qué hace, qué impide que no pueda haber ese gran movimiento indígena en el Perú? Inclusive con los índices que tú has dicho, ya por los censos han disminuido, pero inclusive si eso se movilizara de una manera más o menos organizada, pues sería un movimiento muy fuerte, ¿no? Solo un apunte coyuntural. La movilización ha sido por el voto en esta última elección. Observa la votación de Castillo es 19%, y es un voto eminentemente rural, campesino, indígena. No hubiese pensado normalmente cuando en una elección normal en el Perú los ganadores están alrededor del 40% de la votación. Pero cuando la máxima votación es de 19%, el voto campesino termina siendo protagónico, y creo que ha habido un peso campesino muy importante en la elección de Pedro Castillo Terrones. Ahora, la pregunta de por qué se diferencia la evolución del Perú en la cuestión indígena con relación a los países vecinos. Hay una particularidad, una singularidad del Perú a nivel latinoamericano, y es que es el único país donde la capital no está en una región indígena. Observa Bolivia, La Paz está en Chuquiago, la zona densamente indígena, Quito, en la sierra, Bogotá, Colombia, México, Guatemala, todas son ciudades serranas en zonas indígenas. Lima es la única ciudad que está en el litoral de espaldas a la sierra, que ignora la sierra, ¿no? Precisamente cuando Piero atrae población indígena, trae unos 10.000 reclutas para combatir defendiendo Lima. La sorpresa de Lima es enorme porque había muchos limeños que no habían visto un indio en su vida. Entonces, como ver llegar extraterrestres, personajes que no conocían para nada, y se supone que es una misma nación, ¿no? Entonces ese es un factor que pesa. Otro factor es que las luchas en Ecuador, Bolivia, se dieron desde un inicio, desde una apelación de carácter étnico. Mientras que aquí, por circunstancias particulares, fue una reivindicación más bien clasista. Fueron movimientos marxistas, movimientos que reivindicaban la clase, los que movilizaron la población campesina. Entonces, son cosas muy profundas, muy de
carácter histórico, citaría una última, es la derrota de Tupac Amaru. Acá se dio el levantamiento indígena más grande de toda América y la represión fue terrible. La represión no solo fue contra Tupac Amaru, no solo acabó con los caciques rebeldes, sino prosiguió con la eliminación de los caciques que habían colaborado con la corona, ¿no? Se decidió que era peligroso tener caciques y se eliminó la institución de los caciques. Entonces se descabezó a la población indígena. Antes de Tupac Amaru, el Perú estaba organizado en dos repúblicas paralelas, República Española y República de Indios. Exacto. Los indios tenían una serie de privilegios, había una nobleza indígena, habían curacas. Tupac Amaru tenía una recua de 400 mulas, que era un tremendo capital. Habían curacas que tenían carabelas con las cuales comerciaban con España. Y los curacas se dedicaban en colegios de hijos de curacas, ¿no? Tupac Amaru sabía castellano, quechua, latín, era un intelectual, leía Garcilaso. Se elimina esa aristocracia indígena y se da al movimiento indígena. Y entonces la condición de indio pasa a ser sinónimo de la condición de pobre. En Ecuador y en Bolivia no fue tan profunda la eliminación de las élites indígenas y hubo la posibilidad de una vigencia étnica más significativa que el Perú, donde se fragmentó lo indígena. Sí, pues. No, y además esa conexión es la que efectivamente, como tú dices, le ha dado protagonismo y vigencia en estos tiempos para hacer reclamaciones con el éxito que tienen cada vez que éstas se presentan, ¿no? Ahora, ¿y Castillo en ese escenario, Nelson, qué es, no? Porque, a ver, ¿cuánta responsabilidad tiene en el desdibujamiento de lo indígena cuando alguien no solo llega con el discurso, sino llega con una genuina representación de ese sector, ¿no? Porque como yo he dicho aquí varias veces en el programa, el presidente, así se quita el sombrero, es lo que dijo era y lo que vimos en la campaña era, un profesor rural, rondero, de puño, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, llegando al poder, tú has visto los índices en las encuestas de desapego que la gente entiende ya muy tempranamente de él con los problemas más de fondo que él dijo iba a resolver, son cada vez mayores. ¿Cuánto, digamos, ha perjudicado esa representación que no hace a favor de ese sector en la desesperanza de la gente de creer que ya en realidad no hay intermediación válida para ellos o no la va a haber ya con el discurso que el presidente levantó? ¿Cómo ves eso? Ahí creo que es importante partir de la precisión de que Castillo es una cosa y Perú Libre es otra. Castillo va por Perú Libre, pero no es militante de Perú Libre, no es orgánico de Perú Libre. Y diría que Castillo capta el voto campesino indígena, no es Perú Libre, sino Castillo que lo capta mayormente. Mientras que Perú Libre es un partido formado desde la pequeña burguesía serrana. Una pequeña burguesía serrana que se potencia políticamente con la regionalización decretada por Toledo y que desde la afirmación de fuerzas políticas regionales tienta la presencia nacional. No es solo Vladimir Cerrón, ¿no? También es el caso de Advire, es el caso de Goyo Santos, ¿sí? Entonces, yo diría que para la población campesina, la imagen de Castillo es sigue siendo la del profesor. Mucho de lo que se le cuestiona es visto como la normal reacción antiindígena. Hay que recordar además la tremenda reacción racista que ha desatado la elección de Castillo y su permanencia en el poder, ¿no? Ha desnudado hasta qué punto somos precarios como una nación, ¿no? Hasta qué punto la resolución de la cuestión indígena no es un tema que haya sido, no es un tema que se haya dado la vuelta a la página, sino que está ahí presente, que es una herida abierta, un problema irresuelto del país. Entonces, el desapego mayor va, creo, por el lado urbano, por el lado
de esta pequeña burguesía que ha terminado siendo terriblemente conservadora, ¿no? Exacto, efectivamente, y eso ha terminado, creo yo, al presidente dejándole con menos margen de maniobra en un relacionamiento más directo que pudo haber sido. ¿Y tú crees, Nelson, que en el caso del presidente ha habido una especie de desideologización del presidente, o es que en realidad no estuvo lo suficientemente ideologizado como Perú Libre creía? Aquí voy con esto. Yo soy contrario a los que dicen que hay que desideologizar el debate, hay que no politizar los temas. Yo al contrario. Yo creo que lo que más bien hay que afirmarse en una visión concreta y desde ahí buscar, digamos, establecer un diálogo con los otros. Lo que acaba de hacer Petro en Colombia. Petro no se acomplejó de su ideario, de su planteamiento, pero una vez que llega, dice, a ver, vamos a unirnos de cara a resolver los problemas. Yo lo voy a seguir haciendo con mi lógica, pero creo que nos conviene a todos que vaya bien esto, porque si no se va a perjudicar a la clase política. Y logra establecer vínculos. Hasta Uribe, digamos, lo termina, si uno quiere, como se dice coloquialmente, dejando, tirando cintura, porque lo deja sin posibilidades de decirle no. Y ha tenido que ir y se ha reunido. Ya tiene más o menos una mayoría en el Congreso. Entonces, eso por un lado. Y por el otro asunto, quisiera, en un ratito, no sé si mis colegas ya lo tienen en el switcher, que veamos un video para ver cómo se ha ido mezclando esta especie de desprecio y de racismo y discriminación, pero muy rápidamente con la extrema violencia. Porque la discriminación es, lamentablemente, moneda corriente, pero se le ha atribuido límites, o digamos, un ingrediente de violencia brutal que para mí, en lo personal, son anuncios ya, digamos, casi actos de terrorismo o de fascismo, porque no se puede llamar de otra manera. No sé si tenemos, no sé si tú has visto que en las redes ha estado circulando, en una boda hace algunos días, con la figura del presidente de la República. Lo tenemos en Switch para que Nelson lo vea, porque creo que puede ayudarnos a llegar a su reflexión sobre este tema. Vamos a ponerlo, Nelson, si me permites. Es muy breve. Esta es una boda que se ha dado los últimos días, donde mira lo que hacen con la figura del presidente. Vamos a ponerlo. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el profesor el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño... Jugador 324, eliminado. O sea, eso es, digamos, algo que genera aplauso y vitoreo y risa de quienes están participando en esa boda, y es el presidente, digamos, siendo simbólicamente asesinado por, comillas, su incapacidad de hablar como, digamos, cree que se debe hablar la gente, sobre todo en Lima, porque hay que decir eso, hay que anotar esa falsa polarización, ¿no? El país no está polarizado, no es 50-50, o sea, digamos, es Lima, pero quisiera que a raíz de este ejemplo tan cotidiano, que ha circulado mucho en las redes sociales, que pueda reflexionar sobre lo que previamente te mencionaba, ¿no? Es decir, la discriminación con la violencia. Sí, de hecho, la representación simbólica del asesinato del presidente, claro, seguramente que lo presenta como un chiste, el juego del calamar, pero el mensaje es brutal, es simplemente preocupante, enormemente preocupante, y mucho más cuando vemos la emergencia de grupos violentistas. Este decreto que acaba de aprobar el Parlamento, este proyecto de ley que acaba de aprobar el Parlamento, de armar rondas campesinas, etcétera, estamos metiéndonos en un sendero muy peligroso, en un desfiladero de consecuencias fatales, realmente. Realmente creo que es necesaria una reacción ciudadana frente a un fenómeno que se está desarrollando frente a nosotros y que puede llevarnos a conclusiones graves, realmente. Sí, no, es terrible esto. Nelson, y para terminar, con cargo a que por otro día, con más tiempo hablemos, quería yo preguntarte ya sobre el libro más concretamente, ¿no?
Yo, como decía al comienzo, hay libros que son necesarios, este lo es, por supuesto. Mira, han pasado 40 años y uno lo lee y dice qué tan acertado Manrique en ese momento, en la lectura o mirada que hizo, cortado por supuesto por los tiempos, porque se hizo hacia finales de los 70 y con la aparición de Sendero, evidentemente faltaba incorporar aquellos elementos que se dan posteriormente también, ¿no? ¿Cómo invitarías tú a leer este libro? Yo, por supuesto, lo pongo en la lista de los necesarios, pero quisiera una invitación tuya, ¿no es cierto?, a la luz no solo de lo que escribes, sino de estas reflexiones que haces sobre lo que estamos viviendo, y si no paramos, puede esto terminar poniéndose mucho más grave todavía. Trataré una reflexión que está puesta en la introducción del libro sobre la función de la historia. La materia prima del tiempo es la historia, pero el tiempo de la historia es distinto del tiempo cronológico. Digamos, una hora es idéntica a otra hora, un siglo es idéntico a otro siglo. Mientras que en el tiempo histórico la velocidad del tiempo se acelera en tiempos de crisis, se hace lenta en tiempos de estabilidad. Y en tiempos de crisis muy profunda, como son las guerras, el tiempo histórico corre a una enorme velocidad. Entonces puedo tomar un periodo de 3 años y analizar fenómenos de larga duración, que es un poco la apuesta metodológica de este libro, ¿no? Tomar una coyuntura grave que lleva al límite de las tensiones en el país, que saca las contradicciones a flote, y trabajando profundamente esos 3 años, poder hacer un diagnóstico de lo que es un siglo o 2 o siglo y medio de historia peruana. Sí, yo de verdad... Ver de qué manera el tejido de lo que estamos viviendo se configura a lo largo de esta historia. Entonces son 3 años de análisis, pero que aluden a una realidad que abarca siglos. Sí, no, y se hace magníficamente además. No, además, yo creo que se hace magníficamente, es un libro necesario, importante, está en todas las librerías y yo, por supuesto, recomiendo que usted lo pueda adquirir. El libro es Campesinado y Nación, las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, y es verdad, el escenario que se produjo previo a la guerra con Chile, durante la guerra con Chile, refleja o anota nuestros males de hoy, ¿no? Y el no aprendizaje es evidente cuando uno se retrotrae a episodios de esta naturaleza. Nelson, te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Para mí es un gusto, siempre es un gusto tenerte. Pero, por favor, una reflexión final antes de ya cerrar el programa. Es una invitación. El libro se va a presentar el día 1 de julio a las 7 de la noche en la librería del Virrey de Miraflores. Y muy agradecido por la invitación, ha sido un gusto conversar contigo. No, Nelson, imagínate, para mí siempre es un gusto, te sigo permanentemente en tus reflexiones y análisis y sin duda creo que referentes como tú son en este momento los puntos de apoyo que necesitamos para mirar la realidad desde otra perspectiva. Un fuerte abrazo, tendremos oportunidad de seguir conversando. Que te vaya bien mejor. Nelson Manrique ha conversado con nosotros, un magnífico historiador, un magnífico hombre de ciencias sociales, él por supuesto es sociólogo también y sus reflexiones son bien importantes.